Hoy tuve la posibilidad de entrevistar en sesión, en terapia, a Diablito. ¿Y cómo es que llegó Diablito a una sesión psicológica? Bueno, así como los psicólogos muchas veces solicitamos poder citar al esposo, la esposa, la pareja del consultante, ¿no? A las partes que forman el sistema familiar de un paciente, uno o un hijo, uno puede tener entrevista con ellos. Hoy me tocó entrevistar a Diablito y me parece una experiencia maravillosa para que muchos puedan atravesar en sus procesos terapéuticos. ¿Cómo llegó Diablito? Diablito, porque se llama así, se presentó así y lo vamos a respetar su nombre. Acá no estoy cambiando ningún dato de esta consulta que tuve, porque se presentó como Diablito. ¿Cómo llegó? Bueno, Diablito llegó de la mano, pero escondido, de Luciana. Luciana es una mujer de 41 años, una profesional que, entre otras cosas, tiene algunas dificultades vinculares. Con amigos, con los hijos, con la familia, hay ciertas dificultades. Y Luciana en un momento dado me dice, lo que pasa es que por momentos aparece en mí Diablito y ahí destruye los vínculos. Y ya veníamos hablando en sesión de esta fuerza que aparecía en Luciana, que le hacía, bueno, destruir vínculos, ¿no? Ella se sentía muy culpable por esto. Dice, yo cuando tomo conciencia me da mucha culpa de esta parte mía que daña tanto. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame entrevistar a Diablito. Dije, te vas a correr un rato, Luciana, vas a salir de la sesión y solamente quiero hablar con esa parte que seguramente hasta ahora no pudo hablar. Entonces me presenté y le dije, hola Diablito, ¿cómo estás? ¿Qué me podés contar de vos? Y Diablito empezó a contar que él hacía cosas malas y que sabía que que hacía daño, que por ahí trataba mal a alguien o buscaba decir algo hiriente y que no es que no podía controlarlo, hacía. Y entonces le pregunté por qué hacía esto, ¿no? ¿Cuál era el sentido que tenía en su vida tener esta actitud destructiva? Porque, bueno, estaba en su naturaleza, me dice Diablito. Y me dice, es que yo tengo que cuidar a Luciana. Claro, ¿y de qué tenés que cuidar a Luciana? Y bueno, tengo que cuidar a Luciana de cuando la lastiman, de cuando le hacen daño. Entonces le digo, estás cuidando a una Luciana que tiene partes heridas, partes dañadas. Claro, claro. Y le digo, ¿y cómo se siente esto? Bueno, se siente que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es protegerla, pero me da culpa, a mí también, dañar, hacer daño. Entonces le dije, ¿cómo sería Diablito si Luciana trabajara esto y vos ya no necesitaras hacer daño? ¿Qué te gustaría hacer? Y Diablito dijo, bueno, por lo menos quedar expectante, no intervenir. Ya eso era un montón para Diablito, no hacer daño. Y me di cuenta, porque lo sé, que Diablito tenía que tener una parte creativa, porque así nació. Él nació de una parte creativa. Entonces le dije, pero si pudieras hacerlo diferente, si pudieras ya, Luciana está muy bien y vos estás libre de tener que cuidarla, ¿qué harías? Sería un defensor de causas, ¿no? Y bueno, serías un defensor de causas perdidas, de buscar justicia, sí. Entonces le dije, ¿qué le pedirías a Luciana? Y él dijo, bueno, decirle que ya está, que ya es suficiente. Bueno, entonces invité a Diablito, le pregunté cómo se sentía y dijo que muy bien, porque había tenido la posibilidad por primera vez en su vida de hablar. Entonces le agradecí que pudiera estar acá conmigo, que seguramente Luciana estaba escuchando todo lo que él decía. Así que después lo despedí a Diablito y convoqué a Luciana. Entonces le dije a Luciana que hiciera un movimiento corporal somático en la sesión y que hablara ella.
Y había que ver si yo estaba hablando con la Luciana del ser esencial o estaba hablando con otra parte de Luciana. Y Luciana tuvo una emoción muy fuerte, bajó 20 cambios el estrés que tenía, la situación de hiperalerta en la que estaba. Se conmovió con Diablito, lo pudo abrazar y pudo decir qué bien se siente, que ya es suficiente. Entonces le dije, Luciana, me vas a mirar a los ojos. Le dije, esto no es una constelación, es un ejercicio somático. Me vas a mirar a los ojos y vas a decir, ya fue suficiente, de manera lenta, tratando de ver qué te pasa en el cuerpo, qué te pasa en la mente, qué te pasa en las emociones. Y pude hacer este trabajo. Y ahí el estado hiperalerta en que entró, probablemente estaba produciendo su cuotita de cortisol, hacía mucho que no nos veíamos, estaba bajo un estrés crónico, estaba tomada mucho por su labor, por su trabajo. Y de pronto, después de tener yo la posibilidad de hablar con Diablito, ella digo, ¿cómo te sentís? Me aflojó. Y hubiera parecido, y de hecho le dije, Luciana, creo que ni te diste cuenta que estás en tu lugar de trabajo. Ay, no, entró en un lugar de paz y calma que le dije, sería bueno que ahora pueda salir a almorzar, no con compañeros esta vez, poder salir sola. En eso quedamos. Y Luciana y Diablito hicieron un gran trabajo. Entonces acá tienen ustedes enfrente una psicóloga clínica que está diciendo que vio a Diablito. Entonces uno puede decir, ¡guau! Piró la psicóloga, que tiene una alucinación. Esta mujer estuvo... No, estoy hablando de cómo se trabaja desde el abordaje de trauma con nuestras partes internas. Y esto que yo llevo y que digo que como atiendo tan poco en consultorio, no tengo más turnos y que me parece una labor tan excelente, esto... Hoy tuve una muestra que salió, porque salió clara y le dije, Luciana, si tengo tu permiso, voy a utilizar esto para poder difundirlo, porque esto es lo que quiero transmitir. Y le di de tarea para el hogar, entre comillas, porque los psicólogos no damos tarea, pero le sugerí que viera la película Frankenstein, ¿no? Porque un poquito es lo que había acá. Estaba Víctor, Luciana, la criatura, el Diablito. Y le dije, tarea para el hogar, vas a tratar de ver en qué momento Diablito y vos, cuando veas la película, qué parte de la película te remite al momento en que vos y Diablito pudieron reconciliarse. Cuando Luciana integra a Diablito, le da un lugar y lo libera, que se puso en pausa por un tema de conexiones que sonó una alarma. Cuando Luciana pudo abrazar su parte interna, también llamada sombra, que era la primera vez que salía en sesión, o su protector, porque Diablito ocupaba una función en la vida de Luciana, era una defensa, pero una defensa que tiene una característica, protector. Cuando ella pudo integrar esta parte, hoy pasó de sesión, quedó liberadísima, pasó algo que para que vieron Frankenstein van a encontrar en qué momento, ¿no? Se reconcilia y se integra a través de la compasión. A partir de ahora, Luciana tiene un Diablito con ella que convive, pero la que queda al mando no va a ser más Diablito, la que va a seguir al mando de su vida va a ser Luciana. Y Diablito, que así lo llamó ella, esta parte de su personalidad, tiene la posibilidad de hacer algo bueno, que en este caso es ser defensor de causas justas o defender, porque nuestras defensas son esas partes nuestras creativas que en algún momento dado, en esta cosa creativa que tenían cuando éramos pequeños, han tenido que desarrollar un mecanismo para proteger a Silvia que entró, a Verónica, a Edil, a Ana, tuvieron que tomar esta forma. Entonces, esos protectores que hoy no los necesitamos y siguen actuando, hoy otra paciente me hablaba de la hipervigilancia, otra paciente me hablaba de lo que le activa ir a la casa de su familia de origen. Bueno, hay que volver a tomar, hola Ana, gracias,
hay que volver a tomar esas partes, porque no es cuestión de trabajar la defensa y que desaparezca. Hay que abrazarla y saber que tu defensa, la negación, la ira, el olvido. Otra paciente hoy me decía la culpa. Le dije, la culpa es trauma. La persona en trauma tiene culpa. El que no está en trauma no tiene culpa. Trauma complejo estoy hablando. Siempre que hablo de trauma, sobre todo mi especialidad es trauma complejo, trauma de desarrollo. Puede venir de un accidente la culpa, puede venir de otro lado, sí, pero en estos casos viene de trauma de desarrollo. Cuando uno puede abrazar esas partes, libera una parte de uno que es saludable. Por eso, ¿qué hace el trauma? El trauma me cierra, el trauma me encapsula, limita mi capacidad de percepción. Esto que yo hice con Luciana hoy, lo voy a hacer el martes 2 de diciembre para todos. Para todos. Cada uno podrá hablar con su diablito interno, que tendrá el nombre de Diablito, de Caperucita, de la Salvadora, del contador, del maestro, del pequeño profesor. Cada uno va a identificar esas partes. Y esto que estoy diciendo, que lo cuento de una manera un poco romántica, porque me parece que hoy también está bueno hablar con los pacientes desde este lugar. No es más que reconciliarnos con partes nuestras internas, sabiendo que nuestras defensas son movimientos creativos que tuvimos de chicos, son nuestras partes también que pueden ser libres, nuestras partes creativas, pero cuando quedaron a la defensa, se cortó mi capacidad de percepción, se cortaron mis posibilidades, pero también tenemos partes sanas, y yo estoy segura, lo sé, por ojo clínico, que terminé hablando con el ser esencial de Luciana. El ser esencial son nuestras partes sanas, son las partes que no tienen cargas, que no tienen ataduras, que no han sufrido daño de pequeño. Y esas partes también tenemos que unirlas, ¿no? Y acercarlas a este ser esencial para que puedan abrazar esas otras partes que son nuestras defensas. O acaso, como decía en un Hola Paola, como decía en un vivo hace poco con respecto a la película Frankenstein, ¿no? O acaso el escritor de una película, de una novela en este caso, de un clásico como fue, no pone partes de uno. O acaso cuando soñamos de noche, en el sueño los villanos y los salvadores no son partes nuestras. Bueno, también estas partes de la personalidad, que hoy hay enfoques que lo toman desde el Internal Family System, pero esto viene desde antes, con otras, yo lo trabajaba desde la psicosíntesis, desde otro montón de herramientas. La idea es que poder integrarlo para que ustedes puedan hacer esta labor. Me pareció hermoso y creo que compartirlo es poder darles esta vez un ejemplo práctico de cómo se trabaja con nuestras partes. ¿Qué partes? Nuestras partes heridas. Acá, a ver, no trabajamos con Luciana esta vez con una parte herida, eso será para la próxima, porque no puedo llegar directamente a la parte herida. A veces sí, a veces no, pero puedo llegar a través de la defensa. Y hoy trabajé con una de las defensas. En la medida que las defensas vayan ocupando lugares nuevos, creativos, volviendo a ser lo que eran, va a haber más recursos para que la parte reprimida, esa que no sabemos, esa que olvidamos, o esa parte exiliada que sabemos que está ahí pero no la queremos mirar, pueda aparecer y podamos ser más libres, porque de lo que se trata es de poder ser más libres. Así que bueno, con esta invitación de que este ejercicio, para los que entraron recién, miren cómo entrevisté hoy a Diablito, cómo trabajé con él. La idea es que todos ustedes el martes 2 de diciembre puedan hablar con sus partes, como lo hago con el paciente en la consulta individual, que por eso es que nace el programa de gestión del trauma y del estrés. Me parece que son herramientas maravillosas y que esto empezó a pasar al no tener yo más turnos para la consulta individual. Bueno, lo voy ofreciendo de esta manera. Y pacientes que han estado hoy conmigo de consultorio, bueno, me dicen, claro que voy a entrar el martes a trabajar con mis partes. Así que bueno, será un placer que puedan encontrar y que después me cuenten también, está Bárbara, le pueden mandar un mensaje, me lo pueden mandar a mí por Instagram, o el mismo día me lo pueden contar. Ustedes saben que el que quiere compartir, comparte, el que no quiere hablar, no habla, o sea, esto es el trabajo sagrado de cada uno, ¿no?
cuando entramos a un espacio terapéutico, porque la plataforma del PROGES es una plataforma terapéutica, no reemplaza una psicoterapia ni una psicofarmacología, pero ayuda un montón y acá pacientes lo pueden dar fe de eso. Y bueno, la idea es que todos puedan tomar de esta herramienta, las cuales a mí me da mucha ilusión transmitirlas, me pone muy contenta y me da mucha satisfacción ver cómo las personas, este nuevo paradigma en el que creo que, por supuesto que necesitamos de los psicólogos, obviamente de los médicos y de un montón del carpintero, del policía, del abogado, necesitamos de todos, pero todo aquello que yo ya tenga en mi poder, como en mi caja de herramientas, va a hacer que si yo puedo arreglar el cuerito de la canilla, bueno, por el cuerito de la canilla no tenga que llamar al plomero. Ahora, si yo estoy hipertraumado, hipersensible, en estado de estrés, hiperalerta, bueno, entonces tendré que recurrir antes. La idea es trabajar con la cascada, evitar que aparezca la diabetes, evitar que aparezca la celiaquez, trabajar con dónde está esa información genética, que si está, no lo vamos a negar, ¿no? Entonces acompaño a un paciente que digo, ¿en qué momento se le va a disparar la diabetes que tuvo la madre, tuvo el padre y él tiene muy malos hábitos? Entonces estamos tratando yo estoy tratando porque le cuesta mucho hacer a él este proceso de poder cambiar hábitos. Y hoy lo hablé con una paciente, los hábitos no se cambian de un día para otro, la sanación nunca ocurre de un día para otro. A veces hay algunos ejercicios que se dan desde algunas técnicas, son 20 días de repetir algo, 20 días de hacer algo. Yo voy más por la rama del sufismo y por la rama de la cábala, en el sentido que se necesitan 40 días de una repetición, por lo menos para hacer fuerte una nueva red neuronal. Entonces, Luciana, al terminar la sesión, me dijo, yo voy a seguir diciendo esta frase. Y dije, sí, porque ese mantra crea una repetición. Ya es suficiente, ya es suficiente. Y probablemente tengan menos conflictos con los hijos, menos conflictos con los demás. Así que, bueno, invitados a esto. Y los que están en Buenos Aires o pueden viajar pronto, el sábado a las 4 de la tarde en Palermo, todos trabajan, porque trabajo con esta mirada desde las nuevas constelaciones familiares, que ya sabemos a esta altura que todos trabajamos, todos. Y a mí me alegra mucho los que van hasta una vez por mes a los talleres presenciales y dicen, yo no vengo a constelar a levantar la mano, yo hago mi trabajo. Otros sí, levantan la mano y hacen su labor, cada uno elige, pero todos trabajamos. Así que martes 2 de diciembre los espero, no sé si hay alguna consulta al respecto, y si no, bueno, voy cerrando acá, voy viendo que, entraron bastantes. Bien, si consulta, pregunta, hola Vicky, Vicky que no es mi hija, es otra. Ay. Bueno, muy bien. Sí, el sábado presente. Ay, pero decime el nombre, Coach Life, Energía Vital, porque a veces por los nombres que tienen en Instagram no los conozco, pero será una alegría verte el sábado y vamos a trabajar un montón. Recién tuve otra paciente que entró al consultorio, fue tan bonito el encuentro, porque con ella fue más escuchar lo que fue el proceso de trabajar con la identificación. Si todos pudieran, yo creo que en constelaciones nos permite esto, ¿no? Trabajar con la identificación transgeneracional y también, ¿no?, con la que hemos crecido. En la medida que trabajemos con la identificación, vamos a salir también de partes que no son auténticas para ir al esencial. Miriam, bueno, será un placer verte, sí. Viviana, te mando un saludo, siempre es lindo escucharte. Qué lindo, Viviana, que ahí terminó su formación. Acá hay varios que han terminado la formación en constelaciones y ella sigue participando. María Cristina, no estaré porque vivo en Rosario, pero bueno, vas a estar online seguramente. Bueno, acá tenemos a la psicóloga siempre presente que se llama Ana Patricia de San Isidro. Gracias, ahí estaré este sábado, y en el PROGES tan práctico y profundo porque ella se lo lleva a sus pacientes, que esto es lo otro también bonito, ¿no? Los profesionales que hacen trabajo sobre sí, wow, eso es un profesional, porque atrás del psicólogo hay una persona y esa persona tiene que ser, y qué sé yo, lo más coherente posible, porque si no los puntos ciegos también se transfieren a los pacientes. Bueno, Estela Caporale, bueno, gracias a vos también. Gracias por poner los nombres, porque siempre veo, pero no sé quiénes son. Bueno, entonces, martes 2 de diciembre, todos vamos a hablar con alguna de nuestras partes. Liberarlas, integrarnos, hacer el ser esencial
más fuerte y tener ese momento sublime y sagrado donde nos abrazamos con las partes para liberar. Bueno, les dejo un beso a todos y nos seguimos encontrando.